Aventureros, vivimos en un mundo en la parte occidental donde se nos dice que Estados Unidos, Europa son los buenos y que Rusia, China son los malos. Parece que existe esa partición del mundo donde todo lo que venga de Occidente es bueno y todo lo que venga de Oriente es malo. Pero, ¿es esto cierto? ¿Las cosas son blancas o negras? ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con China en el mundo? Vamos a centrarnos en esta materia, vamos a hablar de geopolítica mundial focalizada en el país asiático, en China, porque ese dragón dormido, ese gigante dormido del que tantas veces se nos ha hablado amenazantemente, está más despierto que nunca, está más despierto que quizás en esas épocas primitivas donde el imperio chino prácticamente llegó a dominar la inmensa mayoría de Asia y parte de la Tierra. Ya sabéis esas teorías, ¿no?, que hablan incluso de que los chinos pudieron visitar en 1421 el continente americano. Pero bueno, eso es otra historia. Hoy nos centramos en la actualidad, nos centramos en el ámbito geopolítico de China. Está China ya dominando el mundo. ¿Son los chinos felices? ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad regida por parte de China? Y muchas cosas más. Y para ello vamos a traer al mayor experto, yo diría, del mundo en el ámbito de la geopolítica china. Alguien que domina como nadie el asunto de los mercados asiáticos y todo el ambiente político y económico de la China actual. Julio Ceballos se pasa por Desafío Viajero para hablarnos de su obra Observar el arroz crecer, que ya está en todas las librerías y que va a ser el leitmotiv del Desafío Viajero de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo lo llevas? Hola Luis, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar en Desafío Viajero. Oye, es un auténtico placer. De verdad que no sabes la ilusión que me hace que estés aquí hablándonos de un tema que todavía no había sido tocado con profundidad en el canal, que es el asunto de China. A todos como que nos da mucho miedo lo que está pasando. Lo vemos todavía como, bueno, es algo que está ahí germinando, 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 pero ¿China ya está dominando el mundo o es algo que en los próximos años los chinos pretenden ejecutar? Bueno, mira, para arrancar un poco esta conversación, lo primero, aparte de darte las gracias, tengo que salir al paso de eso que acabas de decir, porque es radicalmente falso. Yo no Ajá. soy el tío que más sabe de China y además es que me da verdadera vergüenza escuchar ese tipo de afirmaciones, Es la verdad. porque pienso en todos esos que como yo, y somos muchos, hemos pasado muchos años en China. Entonces pienso en toda esa gente con la que he compartido experiencias, con la que he compartido casi 2 décadas allí, y todos los que llevan más tiempo, incluso que yo, y saben bastante más que yo, y digo, madre mía, como escuchen eso de que yo soy el mayor experto en China. Esa es la primera. Y la Tenemos, segunda, tenemos, tenemos un libro de más de 500 páginas aquí, ¿eh? No digo nada más. La segunda. bueno, no es falsa, te prometo que no, te prometo que no es falsa modestia. Yo lo único que sí he hecho es escribir un libro, que no es algo que haga todo el mundo, pero hay otros excelentes libros sobre la materia y quizás la única pequeña medallita que yo sí me puedo colgar es que he escrito un libro que he intentado sea todo lo ameno, todo lo cercano y pedestre que he podido para hacer de un tema a menudo complejo y de difícil acceso, algo más accesible. Y la segunda cuestión que tengo que decirte de cara a todas las preguntas que me hagas es que nadie sabe nada. Es decir, China es un enorme enigma y es un sitio muy difícil de desentrañar. Es cierto que los que llevamos conviviendo con esa realidad desde hace mucho tiempo logramos leer los códigos que emplean los chinos y desentrañar o intuir algunas de esas dinámicas de manera más fácil que el hombre de a pie, pero solo estamos un poquito más capacitados para hacer cábalas, para elucubrar, para intuir y hacer ciertas proyecciones de lo que quizás
observando su proceder pasado, hagan a futuro. Pero la premisa de partida es que nadie, ni los propios chinos, ni la propia población china, sabe exactamente qué va a pasar. El futuro es un sitio no cartografiado por definición, pero ni los propios chinos, excepto quizás los que dirigen el país, esa élite tecnócrata, meritocrática que habita en Pekín, el resto, como suelen decir ellos, en China puede pasar de todo. Y a partir de aquí, o sea, a partir de este disclaimer y de esta nota al pie, hablamos de lo que quieras. Yo te voy a dar mi opinión, que uno, ni es la mejor, quizá está un poco más cualificada que la de la opinión pública occidental y sobre todo, en muchos casos, no deja de ser un brindis al sol. Pero dicho esto, yo te voy a dar mi muy humilde y sincera opinión sobre cada una de las cuestiones que me plantees. Hay una historia que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Se encuentra en un libro de investigación, se titula, como comentaba al principio de la entrevista, 1421, de Gavin Menzies. Y en este libro, Gavin Menzies, que fíjate, estamos hablando de un ex piloto de submarinos británico, un tío tremendamente preciso, él llega a la conclusión de que China llegó a América en 1421, ¿no? Y llega a esta conclusión porque estamos en una época en la que el emperador chino, se llama Zhu Di. Zhu Di ordena la construcción de una flota que le llaman la flota del tesoro, ¿no? Para que parta por el resto del globo tratando de conseguir impuestos, es decir, la financiación para la construcción de la ciudad prohibida de Beijing que se está construyendo en ese momento. Y en ese momento en el que esa flota del tesoro, esos gigantescos barcos, se encuentran esparcidos por el globo terráqueo, cae una tormenta, uno de los rayos impacta sobre la ciudad prohibida que está en construcción, se produce un incendio gigantesco y Zhu Di, el emperador, lo que piensa es que es un castigo de los dioses por tratar de expandirse. Y abdica en su hijo, y su hijo lo que hace en el momento en que llegan esos supervivientes de esas flotas del tesoro, entre otros el mítico almirante Zheng He o Chang Ha, como creo que se pronuncia en China, en lugar de tratarles como héroes por lo que habían conseguido traer por las telas, por los mapas, son considerados casi como herejes, como enemigos, como traidores. Y lo que hace el hijo de Zhu Di, en lugar de mantener esa expansión china, es encerrarse, en generar un estado totalmente hermético, y creo que es algo que hemos visto hasta los últimos tiempos. Pero cuando hoy en día vemos los medios de comunicación y vemos lo que está ocurriendo con China, parece que el aperturismo está siendo espectacular. ¿Cómo ves esto? ¿China se está abriendo a Occidente o está absorbiendo Occidente? Bueno, vamos a empezar por el libro, ¿no? A mí lo he leído, es un libro que me gusta por el planteamiento, pero es sobre todo ficción histórica. Es decir, precisamente a Menzies lo que le han criticado es la falta de rigor documental y de rigor científico a la hora de desarrollar esa tesis. Es cierto que por capacidad tecnológica, teniendo en cuenta los grandes juncos en los que desplazaban la famosa flota del tesoro, la que has mencionado, desplazaban 70.000 personas, ¿no? O sea, una tripulación, una cantidad de gente mayor que la población de Londres en aquella misma época. Entonces, ellos tenían la capacidad, igual que de llegar al Cuerno de África, ¿por qué no haber dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y haber llegado a las costas americanas? Si España logró llegar con 3 carabelas que en comparación con esos grandes juncos eran embarcaciones comparativamente endebles, pues sí, los chinos hubieran podido llegar. No hay vestigios ni hay verdaderas pruebas consistentes de que eso haya sucedido. Pero mira, la tesis es plausible. ¿Qué sucedió en la dinastía, en aquel imperio Ming, para que decidiesen quemar las naves, ¿no? Que se suele decir, para dar carpetazo a esa historia gloriosa de descubrimientos náuticos? Pues no se sabe. También ahí podemos elucubrar. Lo que sí se sabe, viendo en retrospectiva la historia de China, es que la historia de China es de intermitencias introspectivas. Es un pueblo que se ha abierto, se ha cerrado, ha vuelto a salir al exterior, ha vuelto a cerrarse.
Los periodos de introspección y de cierre y aislamiento autista han sido mucho más prolongados que los de apertura, y lo que sí que tienen identificado es que siempre que China se ha cerrado al mundo, ha acabado empobreciéndose o ha acabado perdiendo el tren de alguna de las tendencias de desarrollo tecnológico que a última hora le ha acabado debilitando. Lo que hemos visto en los últimos 40 años en perspectiva histórica es algo excepcional. Yo mismo puedo hablar en primera persona de cómo los últimos 18 años en los que he convivido con China de manera regular, y esto es algo corroborado por los que me preceden, por toda esa gente de la que mencionaba al principio, ¿no? Esa gente que llegó en los 80, que llegó en los 90, a los principios de los 2000, te dicen, hombre, es que cuando tú llegaste, por eso yo digo siempre que yo no soy un pionero, ¿no? Yo soy ya de los que coge y empieza a surfear la verdadera ola de oportunismo año 2006. Los que ya llevaban años allí te dicen, hombre, tú ya has conocido unos años muy buenos. ¿Qué se entiende por años muy buenos? Bueno, años en los que los extranjeros no teníamos que vivir en unos edificios concretos, es decir, no había edificios para la colonia extranjera, no había hoteles solo para extranjeros. Aún así, cuando yo llegué todavía tenías que, por ejemplo, registrar la oficina de representación o la oficina corporativa de una empresa extranjera en unos edificios muy concretos. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué, no tenías que ir las 24 horas con el pasaporte por si te hacían un control en mitad de la calle, cosa que ellos sí que lo padecieron. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta porque yo ya he vivido en una China perfectamente abierta al mundo, perfectamente, iba a decir cosmopolita, aunque en realidad China nunca ha sido ni creo que vaya a ser cosmopolita, pero lo que China sí que ha entendido es que la globalización juega a su favor y que para favorecer esa riqueza y ese crecimiento económico que les genera la globalización, tienen que seguir manteniendo intercambios frecuentes con el mundo y tienen que mantener una política de cooperación, de apertura o de cierta apertura y de comercio con el mundo. Prueba de ella son los últimos 3 años, ¿no? Que hemos visto se han aislado al mundo y una vez más la economía china, como en otras tantas ocasiones a lo largo de su historia, se ha resentido y se ha debilitado. ¿Tú crees que a día de hoy, porque uno de los capítulos de tu obra nos hace referencia al mayor club VIP del mundo, ¿no? Pues haciendo referencia a ese partido comunista, ¿China a día de hoy es un estado comunista al uso o es de los más capitalistas que hay en el mundo? Pues es ambas cosas. Y eso en nuestra mentalidad es difícil de comprender porque para nosotros son dos términos opuestos, pero precisamente en la cosmovisión china de las cosas, los opuestos pueden convivir. Y ellos lo que han logrado ha sido un maridaje de un sistema de principios ideológicos fundamentalmente marxista-leninista y, por otro lado, han adoptado muchas de las tendencias y de los aspectos de la economía de mercado para generar ese crecimiento económico del que hemos sido testigos los últimos 40 años. A priori, siempre desde nuestra perspectiva occidental, esos términos se autoexcluyen, ¿no? Son antagónicos, es un oxímoron. ¿Cómo puede ser un sistema comunista de mercado? ¿Cómo puede ser un modelo capitalista intervenido? Ellos son maestros del eclecticismo, de la hibridación, del maridaje, como decía, el yin y el yang. Ya sé que parece un cliché y un estereotipo, pero el yin y el yang precisamente son los opuestos que, lejos de repelerse, conviven dentro de una misma figura. Yo te diría que, y por eso no rechazo la afirmación que acabas de hacer, al contrario, la suscribo. China, en el fondo, sigue siendo fundamentalmente un sistema comunista. ¿Y por qué? Pues porque, en último término, el comunismo se define por quien ostenta la propiedad de los medios de producción. O dicho de otro modo, quien ejerce la función de gobierno. Y en China, la función de gobierno, quienes gobiernan, no son los lobbies
capitalistas no es una oligarquía económica, sino que es una élite que pertenece a ese partido que tiene una ideología, y especialmente ahora con Xi Jinping, de marcado corte comunista. O dicho de otro modo, en China no gobiernan los más ricos, gobiernan los más poderosos. Y los más poderosos, evidentemente, no es gente pobre, pero no son los dueños de los grandes gigantes tecnológicos, no son los dueños de los grandes clústeres industriales. Lo que sucede, y esto es algo que en nuestra cabeza tampoco encuentra fácil acomodo, porque no hay una estructura en Occidente equivalente al Partido Comunista. Nosotros escuchamos partido y automáticamente pensamos en el partido, en cualquiera de nuestros partidos políticos. El Partido Comunista y el Estado en China se confunden. Y todos esos empresarios, todos esos dueños de las grandes empresas chinas pertenecen a su vez al partido, pero no son quienes ejercen las funciones más altas de gobierno. Vale, yo creo que así queda claro. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo personalmente de verdad que siento envidia por líderes carismáticos. Es decir, hace unos meses veíamos como Xi Jinping, el presidente chino, echaba la bronca a Trudeau, el primer ministro canadiense, pues bueno, por haber revelado unas conversaciones privadas que tuvieron, ¿no? Y entonces veíamos como la cámara ahí pegada enfocaba a Xi Jinping echándole la bronca a Trudeau y pues bueno, asumiendo la bronca que le estaban echando como si fuera un niño pequeño, ¿no? Pues casi mirando hacia abajo, arrepentido o avergonzado, y Xi Jinping todo autoritario. Claro, vemos desde Occidente que una de las cosas de las que sobre todo carecen nuestros líderes es ese carisma, es esa fuerza, ese ser un líder potente, ¿no? En realidad, carismático y fuerte. ¿Tú cómo ves a Xi Jinping? ¿Cuál crees que es el perfil psicológico que tiene el actual presidente chino? ¿Lo ves como alguien potente, alguien que todavía nos quedan años de Xi Jinping, o alguien, bueno, pues que podrá, a lo mejor no es el líder futuro de China, o no sé, ¿qué sensaciones te da a ti el actual presidente chino? Bueno, las sensaciones que me da a mí, yo tuve ocasión de conocerle en persona de una manera absolutamente fugaz cuando era secretario general de la provincia de Zhejiang, una de las provincias más ricas de China, hace ya 17 años. Evidentemente, él no se acuerda de que uno de los que estaba en aquel pasamanos en una recepción oficial a Juan Antonio Samaranch, cuando todavía vivía y era todo un icono y un héroe en China por haberles ayudado a ser sede de sus primeros Juegos Olímpicos en Pekín. Vamos por partes. Cuidado con los hombres fuertes. Al final, un hombre fuerte, dicho así, suele venir acompañado de populismo, demagogia, decisiones unilaterales, un carisma, y cuidado con el carisma, porque el carisma confunde, el carisma está muy a menudo sobrevalorado. El carisma no es más que sinónimo de cierta simpatía intuitiva y casi espontánea, pero nada dice eso de las capacidades de un líder para ser un buen gobernante, ¿no? Xi Jinping, como te dije al principio y como en tantos otros aspectos de los que podemos hablar hoy, nadie sabe nada. Es decir, ¿quién puede hablar de Xi Jinping? Xi Jinping no ha concedido apenas entrevistas, y creo que la última creo que fue hace más de una década. No hay biografías autorizadas. Lo que sí se sabe es que es una persona muy formada, es ingeniero de caminos, es además abogado, tiene una trayectoria de gestión de más de 2 décadas a sus espaldas antes de llegar al más alto puesto en la jerarquía del partido y también del Estado y también, en definitiva, de la República Popular. Es alguien que controla muy bien sus emociones, y de ahí ese aspecto impertérrito que logra mantener. Es alguien con un nivel de autodisciplina muy alto, y desde mi muy humilde opinión, que no dejo de ser un lector de la prensa que lee todo el mundo y de los canales de televisión que ve todo el mundo, yo creo que se suele decir que cada tiempo, cada época merece sus líderes, ¿no?
y probablemente el líder que ahora tiene China es el líder que le hace falta a China ahora. Él está convencido, y de ahí ese tercer mandato, ¿no?, que le mantiene en el poder, que una de las grandes ventajas del modelo chino es la continuidad largoplacista en los planes que ejecuta, y que una de las debilidades de nuestro sistema, del sistema de democracias participativas, es que cada 5 años se tiene que renovar el respaldo de los votantes, tiene que renovar la legitimidad y el apoyo de ese poder. Eso es una fortaleza para muchos aspectos y es una debilidad para otros. Ellos están intentando fortalecer una de sus principales pilares en contra de eso que han identificado enfrente en los sistemas democráticos como una debilidad. Precisamente para dar recorrido a una serie de planes que son clave para mantener no solo al Partido Comunista en el poder, sino también a China en esa senda de crecimiento, el plan Made in China 2025, que pretende colocar a China como líder en 10 tecnologías de vanguardia. 2, el plan China Standards 2035, que es un paso más allá. Primero, liderar las tecnologías y segundo, establecer las reglas de juego de esas tecnologías, pero primero hay que liderarlas. Y tercero, la famosa, bueno, cambia de nombre cada 3 años, la iniciativa de la Belt and Road Initiative, ¿no? La iniciativa del cinturón y la senda. La nueva ruta de la seda, en definitiva, aunque ya te digo que muta de nombre cada muy poco tiempo. Para dar continuidad a esos planes y en el dar continuidad a esos planes juega un papel fundamental en que China logre su meta programática centenaria, que es convertirse en primera potencia económica mundial. Es clave que haya no solo un hombre fuerte. Xi Jinping ahora acumula más poder que ningún otro líder ha acumulado desde la época de Mao Zedong. Él precisamente se ha blindado de todo ese poder para evitar disensos en el partido, porque el Partido Comunista es cierto que en el largo plazo, en el muy largo plazo, 100, 150 años, hay un objetivo común y hay muy pocas fisuras en ese aspecto, pero sí en lo estratégico apenas hay variación, pero en lo táctico, en cómo ejecutar ese plan, cómo alcanzar esa meta a 100, 150 años, sí que hay diferentes facciones. Para que las diferentes facciones que han existido siempre y que siguen existiendo en el seno del partido no jueguen en contra de los planes del gobierno, él ha creado un bloque muy fuerte que está en el gobierno, que respaldan no solo su pensamiento, sino también su línea programática. Y yo creo que a grandes rasgos he respondido a tu pregunta, pero en definitiva de lo que estamos hablando aquí, ya no solo de Xi Jinping, sino en general de quienes manejan, de quienes están en el puesto de mando de una embarcación de esta envergadura como es China, geográfica y poblacionalmente hablando, también económica y comercialmente. Estamos hablando, y por eso he titulado a ese capítulo el club VIP más grande del mundo. Estamos hablando de gente muy preparada, de gente muy formada, de gente que lleva décadas no solo estudiando, sino también dirigiendo proyectos, sacando adelante cuentas de resultados, en ocasiones municipales, en ocasiones provinciales, en ocasiones estatales, y que antes de llegar a esos puestos de máxima dirección tienen, por un lado, grandes contactos, grandes avales dentro del partido y además una trayectoria que les respalda. Por eso, un buen amigo, también autor de un libro sobre China que se llama El gran sueño de China, Claudio Feijóo, suele decir nuestros gobernantes, refiriéndose a las democracias, a los sistemas occidentales, nuestros gobernantes son amateurs, mientras que los gobernantes chinos son profesionales, queriendo decir que es gente que desde muy pronto, desde que ingresa en el Partido Comunista, con la mayoría de edad, muchos de ellos, se está preparando de manera continua, está en ciclos de formación continua para estar en condiciones de tomar las decisiones más eficaces cuando ya ocupan cargos de gobierno. Has contestado de manera total a la pregunta, pero fíjate, escuchándote hablar, ha habido
una frase que has mencionado que me ha llamado mucho la atención, y es no Mm, solo que existe un plan de China para que en 2035 sean la primera potencia política y económica del mundo, sino para mm, que dentro de 100, 150 años ya hay un objetivo, ya hay un plan. En mm. realidad, esto es así, es decir, China de aquí a unos 10 años ya tiene un plan para ser la primera potencia y tiene otro plan de aquí a 100, 150 años. Y si la respuesta es afirmativa en ambos casos, ¿sabemos cuál es ese objetivo 100, 150 años más adelante? Vale, empiezo por la segunda pregunta. Una vez más, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Solo podemos elucubrar, solo podemos intuir lo que tal vez esté en la cabeza de esos que gobiernan y que habitan en Chongnanhai, que es un sitio extremadamente exclusivo y de acceso muy difícil para el común de los mortales. Yo definitivamente nada sé. Pero ten en cuenta una cosa. Tú tienes en tu entorno, bueno, empecemos por el principio. ¿Tú has estado en China? Ujú. Sí. Sí, bien. ¿Tú tienes en tu entorno niños de 5 o 7 años? No. Bueno, sí, sí. Sé que tengo algunos, sí que tengo algunos, sí. Bueno, pues es curioso, ¿no? La percepción que tienen del tiempo los niños pequeños, porque solo a partir de, hablo de oídas, tengo sobrinos de esa edad, solo a partir de los 3, 4 años empiecen a tener una noción de lo que es ayer, de lo que es mañana, de lo que es la semana anterior, pero les cuesta mucho proyectar a futuro porque no tienen una experiencia autobiográfica de lo que es los ciclos estacionales, de lo que es el verano, de lo que es el invierno. Entonces, no planean, primero, porque probablemente no tengan la capacidad todavía para proyectar a futuro, pero es que tampoco tienen esa experiencia autobiográfica. Tú tienes 30 y pocos. Bueno, 30 y muchos, ¿eh? Ya Bueno, estoy rozando el cuarto piso. 30 y muchos. Pero si yo te pregunto por, oye Luis, ¿tú dónde te ves con 60? Pues probablemente tengas una idea, pero sí, una idea un tanto abstracta. Pero seguro que si te pregunto, ¿tú dónde te ves con 45? ¿No? Que ya es un 25%, un 30% más de tu edad actual. Sí que ya puedes proyectar de manera algo más definida. Bueno, pues ahora traslada eso a una civilización que tiene más de 4.000 años, manteniendo una continuidad lingüística y cultural. Y claro, el tener 4.000 años a las espaldas les permite pensar en ciclos mucho más largos que nosotros. Eso te da respuesta a la pregunta. Sí, ellos siempre han estado ahí, saben que siempre han estado ahí, tienen además el precedente de un buen gobierno y de buenas decisiones tomadas por los gobernantes que les precedieron, y entonces saben que encontrarán escollos, encontrarán obstáculos en el camino. Es cierto que, por ejemplo, la meta programática de Xi Jinping, y además así la ha explicitado en el discurso durante el último Congreso del Partido Comunista en octubre del 2022, es para el año 2035 convertir a China en primera economía del mundo, en el primer PIB, con un volumen de 30 30.000 billones de 30.000 millones de dólares. Eso es un 3 seguido de 13 ceros. Y yo te digo, ¿y qué pasa si para el 2035 no llega a los 30.000 millones? ¿Qué pasa si se queda a medio camino? No pasa nada, no pasa nada, porque entonces cuando lleguen al año 2034 dirán, bueno, pues entonces vamos a hacer un reset del objetivo y nos lo vamos a marcar en vez de para el 2035, para el 2045. China siempre ha estado ahí, y es por eso, aprovecho, mira, de entre todos cuando me llamó el editor, el libro estaba a punto de entrar en imprenta, él me dijo, Julio, ¿quieres introducir una cita en el libro, una cita de apertura, ¿no? Y claro, eso es siempre complicado, y más en un libro como este, que es un libro bastante tutti frutti, en el que a lo largo de 88 mini capítulos toco todo tipo de temáticas. Tú lo has leído desde lo gastronómico a lo literario, pasando por lo geopolítico, lo cultural, lo medioambiental, lo climático. Claro, ¿qué cita incluyes, aunque el libro está plagado de citas de todo tipo? ¿Cuál es la cita, no? Y por eso
Yo he elegido esta cita, que además podía haber sido de Confucio, podía haber sido de Lao Tse, y no, es una cita de un autor español, navarro en este caso, vivo, Premio Nacional de Ensayo para Más Señas, que se llama Ramón Andrés. Y dice, y creo que esta cita condensa buena parte de las ideas que traduce el libro. Dice, solo pensamos el infinito como una proa que se abre paso en el tiempo. Es decir, cuando pensamos en el infinito, pensamos siempre en un vector que va desde donde nosotros nos hallamos hacia adelante. Solo pensamos el infinito como una proa que se abre paso en el tiempo. Jamás reparamos en ese infinito que tenemos a nuestras espaldas y que hemos dejado atrás. Es decir, ese que nos ha traído hasta aquí, el infinito que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que los chinos tienen muy presente, no poco presente, muy presente, sus 4.000, casi 5.000 años de historia. Y como saben que vienen de un pasado muy lejano y que tienen esa capacidad innata que llamaba Henry Kissinger casi como una ley inmutable en la naturaleza de sobrevivir, ellos saben que de un modo o de otro, dentro de 100 años, dentro de 150 años van a seguir ahí. Respondiendo a tu pregunta, sí, ellos tienen, no sé si una meta muy definida o solo tentativa, pero seguro tienen una meta bastante más definida que la nuestra a 50, a 100 y a 150 años. Es que, Julio, en nuestra cabeza, cuando pensamos en el chino de a pie, nos imaginamos un tío sin parar de trabajar, sin prácticamente preocupaciones por sus derechos sociales o sus derechos laborales o la prevención de riesgos laborales o la realización de horas extraordinarias. Aquí en Occidente, esta es una de nuestras mayores preocupaciones. Y claro, hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice, buenos tiempos, hombres fuertes. Hombres fuertes, perdón, lo voy a repetir otra vez. Es hombres fuertes, buenos tiempos, hombres débiles, malos tiempos, hombres fuertes, buenos tiempos. Claro, lo que estamos viendo es que en Occidente estamos en una época en la que llevamos mucho tiempo en buenos tiempos y que actualmente gran parte de la sociedad vive narcotizada, vive infantilizada y vive más preocupada en muchas ocasiones de ver vídeos en TikTok o en YouTube de gatitos que de formarse, que de pensar, que de dar una aplicación práctica a todos los recursos que tenemos hoy en día. Y da la sensación de que China está en esa fase de haber pasado malos tiempos y llegar hombres fuertes. Y es en lo que da la sensación en que nos encontremos ahora mismo. Es por esto por el que la sociedad china hoy en día es una sociedad trabajadora, fuerte, con el objetivo de ser los números uno, y en Occidente todavía seguimos adormilados y narcotizados. Bueno, un apunte. Los chinos ven muchos vídeos de gatitos también, ¿eh? O sea, ellos, Vale. De hecho, es la sociedad más digital del planeta y la postura más habitual en la que puedes encontrar a un chino cuando vas allí a pie de calle, en un ascensor, en cualquier sitio, es esta. O sea, ellos viven permanentemente mirando pantallas. Dicho esto, sí y no. Es cierto que la historia evoluciona de manera pendular. Es decir, tiene que ir a un extremo para entonces corregir el rumbo. Es como los barcos, ¿sabes? Que yo no sé si navegas, pero los barcos a vela nunca navegan de manera lineal. Tienen que ir haciendo un zigzag constante para ajustar precisamente la dirección del viento, que es variable, y además porque no hay vientos constantes. Las rachas de viento van y vienen. La historia funciona un poco así. Dicho esto, y aunque es cierto que hay un patrón pendular en la evolución y en el devenir histórico, no existe el determinismo histórico. Es decir, yo el libro, por ejemplo, lo he titulado Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, y uno de los reproches, entre comillas, está teniendo muy buena recepción, la verdad, pero uno de los pequeños reproches que me han hecho gente a la que además aprecio mucho porque conoce China tanto o mejor que yo es, hombre, Julio, tú das por hecho que China va a liderar el mundo y en realidad no hay garantías de que vaya a liderar el mundo o que a lo largo de nuestras vidas, de la tuya y la mía, Luis, vayamos a ver cómo llegan
al coliderazgo con Estados Unidos o superan a Estados Unidos en ese liderazgo. Luego hablaremos de ello. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. La premisa de partida es que ese liderazgo y ese ascenso continuado, sostenido, como en los últimos 40 años, es un precedente de crecimiento insólito, no están garantizados. Puede suceder todo tipo de imprevistos y los propios chinos saben que enfrentan muchas imperfecciones que ha ido generando el sistema, muchas vulnerabilidades internas y muchos obstáculos y problemas. Pero ellos tienen una meta muy clara a largo plazo. Ese liderazgo, en primer lugar, está confrontado y está de algún modo intentando ser contenido por su principal rival en todos los aspectos, en el económico, en el comercial, en el militar, en el tecnológico, en el cultural, en el político, que es Estados Unidos. Dicho esto, y yo soy de elaborar a veces demasiado las preguntas, las respuestas, para no perder el hilo. Repíteme otra vez la pregunta concreta. ¿Tú crees que de aquí a 10 años China va a liderar el mundo económica y políticamente? Vale. Entonces, aunque es cierto que la historia evoluciona siguiendo ese patrón pendular, ellos están poniendo las bases de un crecimiento sostenido en el tiempo y además dependen de ese crecimiento porque solo si se generan aproximadamente 10, 12 millones de empleos al año, se evita el riesgo de fractura social, el gobierno se mantiene en el poder de manera legítima y con un apoyo mayoritario, como ha venido siendo hasta la fecha, y entonces el modelo que han empleado y que les ha traído hasta aquí en los últimos 40 años, o si me apuras, en los últimos 73 desde la proclamación de la República, pues no se pone en tela de juicio. China no está buscando dominar el mundo del modo en el que lo viene dominando Estados Unidos los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín. ¿Qué quiere decir eso? Ellos saben que están en desventaja de condiciones en muchos aspectos y que todavía les queda un trecho largo, corto no, un trecho largo para alcanzar, siquiera alcanzar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Ten en cuenta que es cierto que esa diferencia, ese margen de ventaja que lleva Estados Unidos en lo económico se va acortando, pero bueno, también se dice que aunque China ha alcanzado en términos de poder adquisitivo paritario a Estados Unidos, ha superado el PIB en términos de poder paritario adquisitivo a Estados Unidos ya en el 2014, en términos absolutos la ventaja sigue siendo bastante grande, bastante grande. Y que no basta con alcanzar a la primera potencia. Para que una potencia se convierta en nuevo hegemón, en líder mundial, tiene que superar al anterior por un 30%. Ahora mismo, la ventaja que tiene Estados Unidos sobre China es algo menos del 30%. Es decir, a China no le basta con alcanzar a Estados Unidos en términos absolutos, sino que tendría que superarle por un tercio. 60. Exacto, hay todo tipo de proyecciones al respecto, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Y sí, importa mucho quién tiene la sartén por el mango, pero, y de ahí la principal argumentación de este libro, aunque se titule Cómo habitar un mundo liderado por China, es un poco engañosa. ¿Por qué? Porque yo digo que es una discusión estéril, el cálculo de, bueno, ¿y cuándo va a superar a Estados Unidos? Aunque no lo supere a lo largo de nuestras vidas, en los próximos 50 años, yo parto de dos premisas. La primera, China ya es una realidad contundente, que está ahí y que tiene una dimensión, una envergadura, una capacidad de impacto disruptivo suficientemente grande como para que, incluso si se mantiene en una segunda, si se congela, ¿no?, esa distancia que separa uno a otro y se mantiene como segunda potencia a lo largo del resto de nuestras vidas, tenemos que aprender a convivir, a competir y a habitar un mundo en el que existe China, en nuestra cabeza, en la mentalidad del hombre de a pie, de la mujer de a pie occidentales. China es una cosa absolutamente remota. Eso ha empezado a cambiar con la pandemia porque nos hemos dado cuenta de que el efecto mariposa no es una mera metáfora. Cosas pequeñas que suceden en China acaban teniendo un impacto enorme en todo el globo.
Y en segundo lugar, la segunda premisa de la que yo parto es que en el muy largo plazo, ¿cuándo es el muy largo plazo? A 100, 150 años, mi apuesta es que sí, China acabará liderando el mundo. Entre otras cosas, porque ellos están jugando esa partida. Ellos no están jugando una partida a 10, ni a 20, ni a 30, ni a 50 años, porque hasta cierto punto yo hace poco le preguntaba a una amiga china, le decía, oye, pero ¿de dónde proviene ese afán vuestro de acumulación en lo material, ¿no? Parece que primero pensábamos que ellos estaban decididos a alcanzar el American Dream, ¿no? El tener una casa grande, el tener un coche. No, no basta con tener una casa, hay que ir a por la segunda, no basta con tener 2 casas, hay que ir a por la tercera, no basta con tener un coche, 2, 3. Es esa capa sobre capa. Y yo la preguntaba, ¿de dónde viene esa, en cierto modo, ese complejo de acumulación compulsiva? La respuesta me pareció absolutamente reveladora. Es que, Julio, nosotros no creemos en la vida eterna del mismo modo que vosotros. Para nosotros no hay a priori nada más allá. Sabemos que hay algo aquí y sabemos que nuestra forma más segura de inmortalizarnos es ceder un legado a aquellos que nos van a suceder. Ellos sí que creen en eso y por eso le dan tanta importancia a los ancestros y a quienes les vayan a suceder. La mejor manera de mantener el legado de una persona es mantener ese patrimonio que una persona haya logrado cosechar. Entonces, como trabajan en términos generacionales, como piensan en ciclos de 200 años, es cierto que ellos no juegan ninguna de las ligas en las que estamos nosotros, ni la del 2030 ni la del 2050. Ellos están pensando a un horizonte que desconozco cuál es, pero conociéndoles como les conozco, casi me arriesgaría a decir que sí, en ese horizonte que ellos trabajan, probablemente a más de un siglo, acabarán liderando el mundo. Cuando hoy en día pensamos en los chinos, ¿no? Vemos que casi les vemos como si fueran extraterrestres, seres de otro sistema solar, ¿no? Es curioso cómo nos separa un océano de Hispanoamérica, sin embargo, evidentemente por el español, pero bueno, con un brasileño pasaría lo mismo. Sí que sentimos pues cierta conexión, buen rollo, ¿no? Pero cuando miramos a un chino, nos da la sensación de que estemos viendo a alguien de otro sistema solar. Entonces, la pregunta que me viene a la cabeza es, igual que nuestra publicidad occidental, como comenté al principio de la entrevista, hace que veamos a Oriente, y especialmente me refiero a Rusia, a Corea del Norte, a China, como los malos de la película, como los raros, ¿cómo es la publicidad o cómo es la percepción que los chinos tienen de Occidente, de Europa y de Estados Unidos? ¿Nos ven como algo a lo que parecerse? ¿Nos ven como si fuéramos también miembros de otro sistema solar que no tenemos nada en común? ¿O cómo es este sentido? Esta es una muy buena pregunta. Mira, parto del hilo que has empezado a desenrollar. Nosotros no por casualidad llamamos a Latinoamérica Latinoamérica y le llamamos Latinoamérica porque sus valores culturales son en esencia los de Roma. Son latinos. No latinos porque son latinos porque nosotros somos latinos. Y nosotros somos latinos porque Roma el imperio dejó aquí una impronta que nosotros luego trasladamos a América. Es muy fácil, es normal que nosotros tengamos esa sensación de afinidad cuando vamos a Latinoamérica. A mí me sucedió, yo tardé mucho en pisar por primera vez América Latina, ya con 33 años, y cuando fui después de casi 10 años en Asia, donde efectivamente estás totalmente fuera de juego en lo lingüístico, en lo cultural, en lo gastronómico permanentemente, yo recuerdo la sensación de estar en Colombia o estar en Cuba y encontrarte a alguien que además es de una raza bien diferente a la tuya, en este caso era una persona claramente de genética africana, y verla como miro a los asiáticos con curiosidad, pero con esa sensación de ajeneidad, y de repente ponerse hablarme en mi propio idioma con un dominio y una riqueza en el lenguaje mucho mayor que la mía, y además llamarse José Luis. Digo, hombre, no, realmente estás muy lejos de casa, de eso que llamas casa, que en mi caso es España, pero estás en casa, ¿no? Bien, eso no te sucede en Asia y, por supuesto, no te sucede en China. Y es normal que no te suceda por muchos motivos, porque la China, pese a haber sido
una cultura que ha estado a la vanguardia de lo tecnológico y de lo cultural durante la mayor parte de su historia. Tú ten en cuenta, Luis, que en el año 1300 a.C., China, en la mayoría de los aspectos tecnológicos y culturales y económicos, ya tenía un grado de desarrollo equivalente al que Europa no llegó hasta el 1300 después de Cristo. Es decir, durante siglos nos han llevado casi más de 2 milenios de ventaja. Y eso ellos lo saben. Ellos se saben primera potencia mundial durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, ya sabes que la historia como tal empieza cuando surge la escritura, ¿no? Entonces dicen, espera un momento, los bárbaros, y ellos consideraban todo aquello que había extramuros, todos esos pueblos, en principio, no tanto los pueblos de Occidente, porque de los pueblos de Occidente durante buena parte de esos 4.000 y pico años ellos tuvieron muy poca noticia, hubo muy poco trasvase y muy pocos intercambios de todo tipo en lo comercial y en lo cultural entre Occidente y Roma. Ellos llamaban bárbaros principalmente a los pueblos de Asia, ¿no? A esos pueblos con los que tenían cercanía, con los que tenían vecindad o con los que tenían incluso algún tipo de relación tributaria o comercial. Los bárbaros, los laowai, ¿no? Que son los bárbaros blancos, voy a hablar específicamente de eso con lo que me puedo identificar. Pues mira, son sensaciones contrapuestas. Para que te hagas una idea, ellos llaman a Estados Unidos Meikuo. Meikuo es el país hermoso. Mei es lo hermoso, lo bello, lo bonito, es el país hermoso. Inglaterra es Incuo, es el país de los héroes. Incuo, el país de los héroes. Eso ya te da una idea de cómo, si no ya aspiracional, luego si quieres ahondamos en esa idea, sí tienen un gran concepto de esas culturas que, aunque a priori no les interesaban, y de hecho las desdeñaron cuando el rey inglés envió a un embajador, al famoso Lord Macartney, a establecer relaciones con el emperador en el siglo XIX, el emperador le dijo que no le interesaba en absoluto todos aquellos artilugios que traía y que no había nada que le pudiera ofrecer que le interesase porque China ya tenía de todo. Entonces, ellos han padecido de esa autocomplacencia, ellos han padecido de esa arrogancia que les ha pasado mucha factura. Pero cuidado, los chinos han estudiado por qué y cómo pasan de ser primera potencia mundial a caer a plomo a el 17º país más pobre de la Tierra a principios del siglo XX. Y ellos le han dedicado mucho tiempo a esta cuestión. ¿Cómo es posible que hayamos perdido ya no solo el liderazgo económico y comercial, sino también el tecnológico y cultural? Es a eso a lo que aspiran. Ellos aspiran ya no a ser el país más poderoso del mundo, sino a ser el mejor país. ¿Y cuál es el mejor país? Aquel por el que el resto de la comunidad internacional siente admiración. Ellos lo que están buscando es admiración. Y para ser admirables tienen que tomar el liderazgo tecnológico, porque de eso depende buena parte de su crecimiento económico, mantener las cadenas de suministro, la dependencia de las cadenas de suministro que parten de China. Y en tercer lugar, tú decías antes, bueno, China va a liderar el mundo económica y políticamente. Yo sí que creo, porque además es un objetivo programático, que van a liderar el mundo económicamente, ya lo dominan comercialmente y antes o después acabarán por salvar ese trecho que les separa de Estados Unidos. Ahora, políticamente no estoy tan seguro, porque para tener un liderazgo político tienes que tener un peso en las instituciones que a día de hoy no tienen y están lejos de tener. Tienes que tener además ese peso apalancado y apuntalado por un liderazgo militar que está muy lejos de tener, y sobre todo China culturalmente se tiene que convertir ya no solo en un foco de atracción de talento, en un foco de atracción de grandes mentes, se tiene que convertir en el lugar al que todo el mundo quiera ir. Y ese es uno de los talones de Aquiles que tiene China para convertirse en el mejor país del mundo. Yo sí que creo que se van a convertir en el país más rico del mundo, pero el gran diferencial, el nudo gordiano es cómo va a lograr China convertirse
en lo que a día de hoy todavía es Estados Unidos, ese lugar al que todo el mundo con una buena idea empresarial, con un buen invento, con una patente, ese lugar al que quiere ir para desarrollar no solo su vida profesional, sino también su vida personal. A día de hoy, China no está en condiciones está muy lejos de reemplazar todavía a Estados Unidos como esa meca a la que todo el mundo quiera emigrar. Y eso que, al menos turísticamente, yo creo que China es un país súper atractivo. Hace años, cuando estuve por allí, bueno, hice la ruta clásica, ¿no? Pues, es que prácticamente día de visita es día de highlight. Tienes en Beijing la ciudad prohibida, la propia muralla china, visitas en Xi'an los guerreros de terracota, que es otro de los míticos del misterio. Vas a Guilin, que tienes las típicas montañitas, ¿no?, de los paisajes, de las acuarelas de los restaurantes chinos. Vas a Guangzhou, tienes el propio Shanghai. Hay un lugar, y por hablar un pelín de un viaje por China, no sé si tú lo conoces, a mí es de los destinos que más ilusión me hace visitar impetuosamente como amante de la aventura. ¿Te suena el paso o la montaña Huashan? Que es como una especie de caminito, ¿no? Que no llega siquiera a 1 metro de madera, que estás justo en el desfiladero de una montaña ahí pegado. ¿Has estado por allí o lo harías? No, está en la provincia de Shanxi, ¿no? Sí, está a 120 kilómetros de Xi'an. Sí, efectivamente, en la provincia de Shanxi. Estuve hace muchísimo tiempo, si no recuerdo mal, yo fui ahí en el 2007. Hombre, en el 2007 yo creo que se ha turistizado mucho, como casi todo en China, porque parte de ese desarrollismo y de ese crecimiento y afloramiento de la clase media china, bueno, pues tiene que el turismo doméstico también se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Los chinos, hablando de turismo, categorizan sus lugares de turismo con estrellas. Entonces, un lugar de 5 estrellas es un lugar, pues, no sé, imagínate la Alhambra, ¿no? Sería un lugar de 5 estrellas. Y un lugar de 3 estrellas, pues no lo sé, pues se me ocurre que quizás Santillana del Mar, por decir algo que está en Cantabria, que es de donde yo vengo. Que nadie se enfade, ¿eh? Desde hace ya... Claro, un poquito, hay que dejar ahí un poquito la cereza, ¿no? La cereza turística, que parece que solo Revilla hace promoción de Cantabria. Aquí tenemos que contribuir todos los cántabros. Bueno, en definitiva, yo hace tiempo que dejé de ir a sitios que el propio gobierno cataloga como de 5 y 4 estrellas por un motivo muy sencillo, aunque son lugares absolutamente espectaculares, y quien no haya ido a China, yo evidentemente lo primero que les recomiendo es que vayan a esos lugares de 5 estrellas, véase la muralla china, véase las formaciones cársticas de Guilin o cualquier otro. ¿Qué sucede? Que están absolutamente masificados. Absolutamente, o sea, vayas donde vayas, sabes, como los bancos de peces, ¿no? Te mueves casi rodeado de gente. Entonces, yo prefiero ir a sitios de menor gradación, de 1 o 2 estrellas, más desconocidos, más humildes, pero que aún así son absolutamente espectaculares. Tú ten en cuenta que después de España y de Italia, si no recuerdo mal, China es el 3er lugar del mundo con mayor cantidad de patrimonio UNESCO, tanto cultural como de naturaleza, como histórico. China es una potencia turística y, de hecho, ya es el primer mercado emisor de turistas, y les queda muy poco en cuanto se recuperen de la pandemia, porque, claro, se han cerrado a cal y canto durante 3 años, pues les va a costar volver a animar a ese flujo de turistas que ya iba a China a visitar China. China es un lugar inmenso, es un sitio que tiene dimensiones continentales, es como algo más que Europa en términos geográficos. Tú imagínate toda la riqueza histórica, cultural, gastronómica, natural que atesora Europa. Bueno, pues con una menor diversidad cultural, porque al final, oye, son una etnia, el 92% de los chinos que te vas a encontrar en China pertenecen a la etnia Han. En lo cultural no hay tanta diversidad como te puedes encontrar en Europa, pero en ecosistemas, en lo gastronómico, es alucinante, es inagotable. Yo
Y además, yo doy fe de ello que durante una buena década, de las 2 décadas en las que he convivido tanto tiempo con China, una buena década, yo de esas dos, yo he dedicado la mayor parte de mis vacaciones a visitar China, a descubrir China de una manera además mochilera. Y yo hace tiempo que ya dejé a un lado la Lonely Planet y utilizo las guías chinas de turismo independiente. Hoy, excepto Tíbet, que es una región en la que tienes que ir con un permiso especial y tienes que ir formando parte de un grupo turístico, que no es mi manera de viajar, a mí me gusta ir por libre, a mi bola y un poco tocando de oído y a salto de mata. Lo de China es espectacular, solo una región, solo una, como es la región de Yunnan, que está en el suroeste, lindando con Tíbet, es una región del tamaño de 2 Españas y media, es absolutamente alucinante en todos los aspectos. Tienes montañas de 6.000 metros, tienes gargantas, tienes praderas del altiplano pretibetano, tienes pueblos de etnias minoritarias que están todavía muy poco turistizados, tienes una gastronomía muy diversa. China no se agota. Eso, además, estamos en el desafío viajero, entonces hablar de viajes también me parece importante. Hombre, y de hecho, tu obra que es tremendamente transversal, ¿no? Que no solo hablas de geopolítica china, ni muchísimo menos, hablas de todo el globo social que implica el vivir en China. Y hay una cosa que, mira, tal y como estábamos hablando del turismo en China, estaba recordando, también por quitarle un poco de hierro a la seriedad de la entrevista, cómo funciona el tema de la seducción en China. Con los años que has estado por ahí, yo no sé si llegaste con pareja o no, o si en China pudiste lucirte un poco, ahora nos contarás, pero yo recuerdo que, primero, los occidentales que íbamos allí, yo iba con un amigo, llamamos mucho la atención por la calle, pues las chicas jóvenes se pedían hacerse fotos con nosotros, también los chicos, la gente más mayor, no sé qué, y luego cuando fuimos alguna vez a una discoteca, no funciona como aquí. Es decir, las discotecas en las que entrábamos, nosotros nos sentábamos en una mesita, la música sonando como si fuera un discotecón, o sea, música altísima. Pedíamos o una botella o unas cajas de cervezas y tal, y en cada una de las mesitas pues estaban las chinas o los chinos pues ahí haciendo sus grupetes, ¿no? Y si yo quería seducir o yo quería empezar a hablar con una china, tenía que coger mi cerveza o mi copa y desde la lejanía hacerle así como brindar. Y si la chica me devolvía el gesto, pues yo me acercaba y empezábamos a hablar. Y viceversa, ¿no? Oye, ¿esto funciona así? ¿Son tan raros para ligar los chinos o esto cómo va? Antes de entrar en este melón que has abierto, que es un melonazo, porque claro, como te puedes imaginar, podrías hacer ya no un episodio de Desafío Viajero, podrías hacer un canal de YouTube solo para hablar de relaciones sentimentales y del arte del ligoteo en China. El mundo. ¿No? Pero al hilo de lo que acabas de comentar, has dicho, ¿son tan raros de verdad? Claro, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo estadísticamente más frecuente. Claro, cuando piensas que el 60% de la humanidad es asiática y que los asiáticos se relacionan siguiendo un patrón, ostras, el 18% de la humanidad, la minoría de la humanidad que emplea esquemas relacionales parecidos a los que tú y yo consideramos normales, es que igual los raros somos nosotros, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto y vamos simulando que lo normal es el modus operandi español o el modus operandi latino mediterráneo. Mira, yo llegué a China en el 2006 con 25 años y sin novia. Y dos grandes ideas. La primera, no éramos muchos occidentales, tampoco, ya te digo que no me considero prácticamente en ningún aspecto que se refiere a China un pionero, para nada, pero éramos pocos. La comunidad en Shanghái de españoles, pues no debíamos ser más de 500, y en el 2019, justo antes de la pandemia, creo que era algo así como 15 veces más, ¿vale? O sea que ha crecido mucho. China llevaba años abriéndose al mundo, pero todavía no había un gran flujo de chinos, de turistas chinos fuera. Entonces su exposición al occidental era todavía muy limitada.
Y además, lo occidental, y luego hablaremos de ello, por algo, el gran plan a largo plazo de China se llama el sueño de China, ¿no? Porque han tenido que salir al paso del sueño americano y durante muchos años los chinos casi, no te digo que hayan abrazado el sueño americano, pero sí se han dejado inspirar por los ideales del sueño americano o por las metas o el lifestyle, el estilo de vida del sueño americano. Entonces, en esa tesitura que te acabo de comentar, 1, yo tenía 25 años, no tenía pareja. 2, había muy pocos occidentales, tanto hombres como mujeres occidentales. Y 3, la población china estaba deseosa de proyectarse al exterior, de aprender. Los chinos son gente con verdadero hambre de conocimiento, están en ciclos de formación continua, es gente muy curiosa, gente a la que realmente, y además cuando digo curiosa es que cuando tú caminas por la calle en China, los chinos te miran mucho, pero te miran, a diferencia, las comparaciones siempre son odiosas, pero seguro tú que eres un gran viajero, has estado en países donde con curiosidad te han mirado de una manera que, ostras, resulta a veces tan intensa que resulta casi agresiva, por no decir que hay países en los que India, probablemente hayas estado. Exacto, en India te miran de una manera tan penetrante que sin ser hostil, no es hostil, pero te atraviesa, son miradas que te atraviesan. El chino no, el chino te mira y te mira mucho, pero te mira con yo siempre hablo de una curiosidad mansa, es una curiosidad niño, pacífica. ¿no? Una curiosidad de niño, ¿no? Sí, es una mirada inocente y esto además me ayuda a retomar el hilo que estaba hilvanando. Yo cuando llegué a China no había tenido ningún tipo de contacto con Asia, ni había sentido una especial atracción por Asia. Oye, yo venía de Europa, de vivir 5 años en Centro Europa y me considero una persona muy afín a Centro Europa y a sus patrones, también a sus patrones físicos y de belleza. Entonces, yo reconozco que al principio no supe interpretar y leer la belleza de las chicas chinas y de las chicas asiáticas en general. Tardé varios meses. Al final, esto es un proceso de adaptación. Cuando ya te adaptas y entiendes que no puedes emplear los mismos esquemas de belleza y las mismas expectativas que tienes con otras culturas, te das cuenta de que son mujeres absolutamente hermosas y muy seductoras y muy atractivas si logras leer en ese atractivo, que es un atractivo muy diferente al de las occidentales. Y sí, durante 4 o 5 años yo he tenido relaciones casi solo con asiáticas. Son interesantísimas, son mujeres fascinantes. ¿Qué sucede? Que el modelo de relación que en general puedes tener con ellas o el patrón relacional o las dinámicas relacionales o los roles que se establecen en ese tipo de relaciones por las expectativas sociales, por la propia sociología de la relación, a mí no me encaja. O sea, yo aprendí que yo de ese modo no iba a ser feliz y lo peor de todo, yo no iba a poder hacer feliz a esas chicas porque probablemente yo soy mucho más español de lo que creo y soy mucho más mediterráneo y mucho más latino de lo que creo. Y además había un último, algo que solo entiendes cuando ya llevas un tiempo en China. Y créeme, a mí China y las chinas me fascinaron absolutamente durante años, pero hay un punto en el que entiendes que estar con una china, casarte con una china, formar una familia con una china, en la inmensa mayoría de los casos consiste en casarte con China. Y pese a ser un país al que adoro, que me ha tratado excepcionalmente bien, yo no quiero construir el resto de mi vida en China. Yo voy a seguir en contacto con China toda mi vida. Me he especializado además en esa realidad que va en ascenso y creo dominar de mejor manera unas herramientas relacionales con ese país y su realidad. Estoy en mejores condiciones que la mayoría. Pero hombre, tanto como echar raíces allí, y es al final una cuestión de compromiso. Cuando tú decides, oye, yo me voy a quedar con esta persona, soy feliz con esta persona, también tienes que entender, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, no es solo esa persona, es esa persona y todo el bagaje cultural, todo lo que lleva en la mochila, incluido su contexto relacional, su familia, sus parientes,
las expectativas que su familia y sus parientes tienen de ella, si es hija única, y casi todas lo son, nacidas a partir del año 79-80, esa familia y esos padres esperan que como hija o hijo, en este caso, en mi caso, hija única, cuide de ellos y les mantenga y cumpla el rol de la buena hija. Entonces, yo pasados, pues no sé si fueron 4 o 5 años tras mi llegada, ya te digo, habiendo tenido relaciones con chicas locales fantásticas en muchos aspectos, como dicen los ingleses, not my cup of tea. Es decir, oye, y hay muchos occidentales casados con chinas perfectamente felices y construyendo familias equilibradas y muy armónicas. Yo, en mi caso particular, opté por, como dice el Quijote, ¿sabes? El Quijote dice en un... no sé si es Sancho a Quijote o Quijote a Sancho quien le dice, mira, al final intenta elegir a alguien de tu ciudad y si es de tu barrio mejor y si es de tu calle y si es tu vecina mejor, ¿no? Bueno, pues algo parecido me ha sucedido a mí. Efectivamente. La verdad es que es curioso esto de cómo te miran los extranjeros en función del país. El verano pasado que tuve la ocasión de estar por Corea del Sur, fíjate, pues yo iba un poco con la idea de lo que me ha pasado siempre que he visitado Asia, ¿no? Que es que la gente te mira con curiosidad, ¿no? Les gusta mirarte, te miran con esos ojos de niño, mansos. Pero en Corea del Sur me pasó exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Iba con un amigo italiano y él, joder, pues es un chico guapo, tal. Oye, es que como si fuéramos fantasmas, no nos miraba absolutamente nadie. Claro, como nosotros no somos el estereotipo de belleza, por ejemplo, en Corea del Sur, que claro, tú ves la super pop de Corea del Sur y quiénes son los grupos de música que están de moda y van todos los chicos pues que sin maquillados, sin nada de barba, con el pelito así largo, súper liso, súper fino y nos ves a nosotros y no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Sin embargo, sí que es curioso, ¿no? Que en el resto de Asia y muy especialmente en China sí que te miraban con cierta curiosidad como el occidental. Y me gusta mucho, ¿no? Cómo definen los chinos a Estados Unidos el país de la belleza o a Inglaterra el país de los héroes, ¿no? Por otra parte... Espera, sí. te voy a anotar una cosa porque es que es interesantísimo. No solo es una cuestión de patrones de belleza, cada pueblo evidentemente tiene su sociología. Yo he viajado por toda Asia a lo largo de las últimas 2 décadas y es curioso que comentes esto de Corea del Sur porque Corea del Sur es un país muy especial en el que hablan del nacionalismo chino, ¿no? Y del ultranacionalismo chino, pero no se habla del ultranacionalismo coreano. Los coreanos en muchos aspectos no han sido pocos los surcoreanos, yo norcoreanos creo que he conocido 2 en mi vida y de refilón, pero no son pocos los surcoreanos que he conocido que me han explicado de manera convencida que los surcoreanos forman parte, pertenecen, creo que dicen, la raza más pura del planeta. Bueno, esto es una teoría que gira ahí en torno en Corea del Sur. La hospitalidad está en el ADN cultural de muchos pueblos del planeta y especialmente en Asia, donde son grandísimos anfitriones, donde es gente que te agasaja sin conocerte de nada. Fíjate, el pueblo en el que yo he sentido esa mayor indiferencia hacia el pueblo asiático, en el que yo he sentido esa mayor indiferencia hacia el extranjero, es precisamente Corea del Sur. En Corea del Sur tú hablas de, bueno, diferentes patrones de belleza, es cierto, pero claro, volviendo a lo que te estaba comentando antes, es que cuando yo llegué a China, todavía sigue sucediendo, sobre todo si te vas a ciudades del interior, ¿no? Porque en grandes ciudades como Shanghai, Pekín, ya hay una comunidad internacional grande y están muy habituados a encontrarse con nosotros, con los laguay a pie de calle. Pero es que era un descubrimiento mutuo. Ellos nos hacían fotos a nosotros, porque para ellos nosotros éramos la novedad, al mismo tiempo que nosotros les hacíamos fotos a ellos. Y las chicas en cuestión estaban deslumbradas con el exotismo que nosotros representábamos. De hecho, es bien conocido en cualquiera de los canales de gente que lleva tiempo en China. En China, durante muchos años, daba igual que fueras guapo, feo, muy guapo, muy feo.
era muy fácil resultar seductor y atractivo para las chinas porque ellas estaban muy dispuestas a conocer a occidentales. Y cuando comentas ahora lo de la barba, también es curioso. Yo ahora llevo barba, por ejemplo. En general, el vello facial es algo que las horripila, que en general tanto a chinas como a coreanas como a chicas de muchos países de Asia les parece muy poco atractivo. Y sin embargo, esto es curioso, ¿no? El ser calvo en China no es algo que te penalice mucho. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, porque parece como que, y lo digo en primera persona, sé de lo que hablo, en China ser calvo, no, es más, yo que me afeito la cabeza, cuando la llevo completamente afeitada, brilla. Y es así como se denomina a los calvos en China. En China la palabra calvo es, bueno, es medio toufa, no tiene pelo, pero es Quantou, el de la cabeza brillante. Y dices, joder, la cabeza brillante, pues, qué chistosos. Y dicen, no, eso es un síntoma de sabiduría, hombre, eso es un síntoma de que tienes una mente prodigiosa. O sea que es curioso cómo diferentes patrones, diferentes aspectos premian o penalizan diferente en diferentes culturas. Una de las cosas que me sorprendió cuando hablaba con los chinos es el tema de las redes sociales o de Google, ¿no? Porque claro, tú allí llegas a China y pones google.com y no vas a entrar en Google. Allí tienes su Baidu, que es ese Google nacional, ¿no? Y con ellos son felices. Y yo les decía, oye, pero ¿y no te gustaría pues tener el Facebook, el Instagram, el YouTube, Google como tenemos nosotros? Claro, casi con nuestra arrogancia de occidentales, ellos me respondieron, ¿para qué? Si yo ya tengo lo mismo, yo ya tengo Baidu y tengo mis redes sociales. ¿Cómo es una vida donde no existe Google? Pues mira, es muy buena pregunta y además es curioso porque la reacción a esa pregunta, oye, ¿cómo sobrevivís sin Google? ¿Cómo sobrevivís sin WhatsApp o sin Facebook? La respuesta es muy parecida, es equivalente a la que te dan cuando les dices, oye, ¿cómo sobrevivís sin democracia? ¿No? Y te dicen, ¿para qué? Ya sé que esto desde nuestro punto de vista, convencidos como estamos de que nuestro sistema es el más eficaz, es el más benévolo, es el más resiliente y el mejor, pues nos resulta casi absurdo, ¿no? Bueno, la respuesta en lo que a aplicaciones y en lo que a esfera digital respecta, tú sabes que China es el país con mayor número de internautas, más de 1.100 millones, donde hay una mayor conectividad a Internet y donde también son uno de los países donde cada uno de esos internautas pasa de media más tiempo conectado. De las 5 horas y media que pasan online, pues buena parte de ellas, casi 3 horas, las pasan en redes sociales. Sus herramientas no disponen de WhatsApp, pero tienen una herramienta que es bastante más versátil, bastante mejor en muchos aspectos, casi todos los aspectos, que se llama WeChat. No tienen Google, pero tienen Baidu, que es un motor de búsqueda tan bueno o mejor en muchos aspectos que Google. No tienen Facebook, pero tienen Weibo. Y, en definitiva, ellos habitan dentro de esa sinosfera digital, dentro de ese entorno completamente estanco al mundo exterior. Y como le decía yo hace poco a un amigo, ¿tú echas de menos tener una Harley Davidson? Y dice, pues no, porque nunca he tenido una. Bueno, pues ellos tampoco echan de menos nuestras herramientas porque tienen otras que además están mucho mejor adaptadas al tipo de uso que ellos le dan a Internet, a las transacciones digitales, a las plataformas de comercio electrónico y en definitiva a su forma a su sociología. Mira, para que te un ejemplo muy concreto, ¿no? Que parece una tontería, pero es muy chino, ¿no? Y esto demuestra el chinismo con el que lo impregna todo, porque al final China es una cultura pues, que pesa, ¿no? Nosotros en WhatsApp, tú puedes eliminar la posibilidad de ver leído o de que otros vean cómo leído tus mensajes, lo puedes eliminar. Pero sí que te aparece siempre online. Si estás conectado, Sí. hay otros que dicen, oye, este tío no interactúa conmigo, pero está ahí, ¿no? Bueno, pues en China, en las redes sociales chinas, eso no existe. En WeChat, por ejemplo, tú mandas mensajes y quien los lee no sabe cuándo lo has enviado porque tiene la hora, pero no sabe si estás o no estás online. Y del mismo modo, tampoco tiene manera de saber si has escuchado un audio cuando se lo envías. Parece una tontería, pero ellos trabajan tiempos, códigos relacionales y una sociología muy diferente a la nuestra.
Interesante. Oye, vamos a girar, ya entrando en la recta final de la entrevista, a la Mm, actualidad pues, más directa, ¿no? A la noticia más impactante, que es mm, evidentemente todo lo que hace referencia a la guerra de Ucrania, ¿no? mm, Hemos visto cómo pues, ha habido ciertas tratativas por parte de los ministros de Xi Jinping, ¿no? De negociar entre Rusia y Ucrania, de hacer de mediadores pues, para llegar a una solución, mm, que parece que la última de las declaraciones por parte de China es, mire, no hay nada que mediar porque no hay arreglo, no vamos a poder mm, apañar nada. Pero claro, es esa relación tan particular que hay entre Putin y Xi Jinping, ¿no? Desde que hace unos mm. años Putin dijo ni más ni menos que Xi Jinping era su más íntimo y mejor amigo, que a mí casi se me caía una lágrima, ¿no? Vemos que hay una relación muy estrecha entre China y Rusia. Y Mm. a mí me gustaría saber cuál es la percepción que tienen los chinos de la actuación de China en la guerra de Ucrania. ¿Piensan los chinos que China es la buena porque es la que está haciendo de mediadora y que su papel es fundamental para dirimir una solución efectiva para ambas partes? ¿Piensan los chinos que Rusia es la parte buena, que los rusos son los buenos y que por tanto hay que apoyarles? ¿O cuál es la visión que tienen respecto de la situación de la guerra de Ucrania? Bueno, Luis, tú sabes que todos a priori vivimos en cámaras de eco. A menos que hagamos un esfuerzo decidido por generar un sentido crítico, todos estamos contagiados por eso que nos llega y por eso que leemos y eso que vemos. Y digo que nosotros vivimos en una cámara de eco porque nosotros solo leemos lo que dicen los medios occidentales. Y no es que lo que digan los medios occidentales sea falso, pero hombre, nos suele faltar alguna otra versión. Lo mismo le sucede a los chinos. Los rusos tienen una percepción de la guerra que es profundamente rusa. Los occidentales, los españoles, tenemos una visión, en este caso del conflicto de Ucrania, que es profundamente occidental, que tiene un sexo occidental, que genera un clima de opinión muy concreto, y los chinos también. Para empezar, China no le llama a la guerra, no denomina el conflicto como guerra, no utiliza esa palabra. Y sí, los chinos están convencidos, los chinos, quiero decir, la opinión pública china, de que China está jugando un papel importante en mediar y en ayudar a que ambas partes de algún modo desescalen la tensión. Pero es que eso es cierto, es decir, China no tiene la llave para que este conflicto se desactive. La guerra terminará cuando rusos y ucranianos quieran que termine en función de las condiciones que ellos estimen aceptables. Evidentemente, esta guerra no es justificable de ningún modo. Es un gran error estratégico por parte de Putin. En eso parece estar de acuerdo todo el mundo. China es el único país, la única gran potencia que precisamente por tener una buena relación con ambas partes enfrentadas, en eso consiste, ¿no?, el arte de la diplomacia china, en que ellos son, una vez más, capaces de manejar términos opuestos, en este caso enfrentados, y mantener una relación cordial, tanto con Ucrania, que sabes que forma parte, es uno de los países que se ha adherido el plan de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la ruta de la franja, y además geopolíticamente tiene a todas luces una muy buena relación con Rusia. Dejando a un lado las proclamas de este tipo, de amistad sin límites y demás, no voy a entrar en eso porque al final son eso, ¿no? Son proclamas. Yo sí que creo que la comunidad internacional aplaudiría cualquier éxito por parte de China en aras de acabar con el conflicto, lograr un armisticio, un cese de hostilidades o rebajar la temperatura del conflicto. Es la única superpotencia que ha puesto encima de la mesa, si no un plan de paz, porque es cierto que le han criticado que no es suficientemente específico y explícito para componer un plan de paz, sí que tiene ese marco que ellos han planteado, tiene dos grandísimas bondades con las que todo el mundo está de acuerdo. Cuando digo todo el mundo, me refiero a prácticamente el conjunto de la comunidad internacional. Uno, que hay que respetar la soberanía territorial de los estados, por lo tanto ahí parece entreverse que la anexión que ha hecho Rusia de territorio ucraniano
no es legítima, incluso dentro del propio punto de vista chino, que recordemos, ni siquiera reconoce la soberanía rusa sobre Crimea, la del 2014, o sea que sí, amigos íntimos, pero bueno, Rusia tampoco reconoce la línea de 9 puntos en el mar de la China Meridional, o sea que tiene sus discrepancias en aspectos importantes de la política exterior de cada uno de los dos países. Y segundo, en ese marco de acuerdo China pone énfasis en el no empleo de armas nucleares, que es algo que toda la comunidad teme que esto pueda escalar hasta el punto en el que Rusia haga uso de armas nucleares tácticas. Dicho esto, repito, quizás sea el único país capaz de intervenir, de negociar, no de intervenir, de intermediar, de negociar, pero a su vez hay que tener en cuenta que aunque sea un conflicto que le quede muy lejos a China, porque bueno, al final son, oye, blancos que se pegan tiros unos con otros, le quedan muy lejos de sus fronteras, a China no le interesa la guerra, porque China es una nación que necesita de los intercambios, ¿no?, comerciales. Exacto. Claro, exacto, de los intercambios comerciales sostenidos, recurrentes, estables, con buena parte de la comunidad internacional. China ya es el primer socio comercial de más de 150 países del mundo, esos son prácticamente más de 4/5 partes de todos los estados del planeta. Y hombre, que su clientela se pegue tiros no es bueno para el negocio. A China, como a la mayor parte de la comunidad internacional, por no decir a toda la comunidad internacional, le interesa que esta guerra no se prolongue en exceso porque genera un ambiente y una tensión geopolítica potente. Por otro lado, es cierto que puede haber algún tipo de ventaja colateral, es decir, mientras Estados Unidos se vea obligada a poner parte del foco en dar apoyo a Ucrania y contener a Rusia, no pone todo el foco de atención en Asia-Pacífico, que es donde se encuentra su gran rival geopolítico, que es China. Entonces, mientras se disperse un poco la atención, pues eso le puede beneficiar de algún modo a China. China está haciendo, bueno, algo que sabe hacer muy bien, que es nadar y guardar la ropa, mantener a ambas partes, mantener una buena relación con ambas partes. Y yo estoy convencido que si mañana la intermediación, la negociación, el auspicio de China lograse acabar con el conflicto, toda la comunidad lo aplaudiría, claro. Por supuesto. Bueno, pues muy interesante. La verdad es que en Observar el arroz crecer nos cuentas todo lo que ahora mismo está saliendo en esta entrevista, a modo de pincelada, porque ya os digo que es una obra de más de 500 páginas y bueno, en fin, un libro revelador de cuál es la actualidad de China, de por qué China es como es hoy y qué va a ocurrir con el futuro de China, como nos estás señalando magistralmente. Mira, muy rápidamente, a ver si puedes a grandes rasgos explicar qué es esto. Ya se dio un par de veces en la entrevista, pero hay mucha gente que no sabe de qué va el tema, que es esto del cinturón y la nueva ruta de la seda. ¿Podrías explicarnos, grosso modo, en qué consiste esto? Bueno, a muy grosso modo son 3 cosas. Sobre el papel es probablemente el mayor plan infraestructural de la historia de la humanidad. Consiste en generar una serie de corredores que no solo son de infraestructuras de comunicación, también son de oleoductos, pero además también tiene una derivada cultural, tecnológica, sanitaria. Sobre el papel es un plan para recolocar, para reactivar Eurasia, que es una parte de la geografía global que ha estado en un segundo, en un tercer plano durante buena parte de los últimos siglos, recuperando la narrativa de la antigua, de la ancestral ruta de la seda. Y aquí viene el segundo punto. Además de un plan infraestructural, es una narrativa. Es decir, es una forma de reexplicar la historia del mundo. Es una forma muy china de hacer las cosas, que consiste en utilizar el pasado, en este caso una ruta centenaria, milenaria, que es la ruta de la seda, que llevaba y traía productos y artículos de Oriente a Occidente, utilizar el pasado para explicar el presente y diseñar el futuro. Esa es, en esencia, la narrativa que está empleando. En eso consiste ese marchamo, ¿no? Ese nuevo relato que es la nueva ruta de la seda o el plan de la franja y la senda. Y en tercer lugar,
lo que es una hoja de ruta geopolítica. Es una manera que tiene China para lograr de un modo o de otro, esto no lo digo yo, lo dice Bruno Macaes, que es uno de los grandes analistas de este fenómeno, es una forma de que todos los caminos acaben llevando a Pekín, en este caso. Del mismo modo que el Imperio Romano tenía toda una red de calzadas que no solo eran losas de piedra puestas una delante de otra, era una forma de que por ahí circulase cultura, circulasen ideas, circulasen innovaciones tecnológicas para que todo confluyese en Roma. Esto se trata de que de un modo o de otro todo acabe confluyendo en Pekín, y el poder geopolítico es una mirada, es una visión asiática, en este caso China, del nuevo orden mundial. Qué interesante, qué interesante. De hecho, también nos hablas profusamente de este asunto en Observar el arroz crecer. En los últimos meses, ¿no? Yo más en las últimas semanas, me he quedado totalmente ojiplático con una aplicación que yo creo que no todo el mundo la utiliza, no todo el mundo la conoce, pero yo creo que el momento en que descubres el ChatGPT, te vuela la cabeza de las cosas que es capaz de hacer esta entidad, ¿no? ¿En China hay algo parecido a esto? El tema de la inteligencia artificial como un ChatGPT, ¿esto se está trabajando también en China o de momento es una cosa que solo tenemos en Occidente? Pues mira, esta es una muy buena pregunta. ChatGPT ha venido a poner de relieve esa sospecha que se tenía de que China lidera o lideraba la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como sabes, es una tecnología que facilita otras muchas otras. Es un poco como la electricidad, es transversal. La inteligencia artificial es un cambio de reglas de juego, es un disruptor, es una de esas tecnologías que lo que hace es plantear no unas nuevas reglas de juego, sino un nuevo juego. Es como si dices, bueno, pero entonces dejamos de jugar al fútbol con una pelota redonda y pasamos a jugar con una pelota ovalada. No. Es que sencillamente en el nuevo juego los jugadores pueden volar. Ostras, espera, que entonces ya es otra historia, ¿no? Bueno, China se venía diciendo por los grandes expertos en la materia, Kai-Fu Lee y demás, que estaba a la vanguardia de inteligencia artificial y le había tomado la delantera a Estados Unidos hace tiempo. Primero, por la enorme cantidad de datos que maneja. Segundo, por la capacidad de supercomputación de que ya dispone. Y tercero, bueno, por los algoritmos que programan y cifran sus programadores, su ejército de programadores. ¿Qué sucede? Que ChatGPT ha venido a poner de relieve algo hasta cierto punto sorprendente. Hay un ChatGPT chino que se llama ErnieBot. ¿Qué sucede? Que me lo explicaba el otro día un buen amigo que también me entrevistaba en su podcast, que se llama John, Intercambio Iónico se llama el podcast, ¿no? Y él es un experto tecnólogo y me decía, bueno, Julio, ChatGPT frente a ErnieBot lo que ha venido a poner de relieve es que hay un componente aleatorio, hay un componente no controlable que es imprescindible para que se haga buena inteligencia artificial. Es decir, no basta con tener muchos datos y que esos datos tengan mucha granularidad, no basta con tener buenos algoritmos y buenos ordenadores que impulsen y potencien ese trabajo algorítmico. Hace falta que haya un componente hasta cierto punto de azar. Claro, en un sistema centralizado como es el chino, hay muchas cosas que no se deja que pasen, porque entran dentro del programa político, que ponerle ciertos límites. Y esos límites, al parecer, hablo, insisto, desde el desconocimiento, es lo que me comentaba un amigo mucho mejor informado que yo, la inteligencia artificial necesita que haya ideas random que cristalicen en otras ideas que a priori no estaban previstas. La respuesta del CEO de ChatGPT en la comisión del Congreso en el Congreso americano fue muy reveladora cuando le preguntaron, bueno, y no sé exactamente cuál fue la pregunta, él respondió, bueno, es que no sabemos muy bien cómo aflora. Y utilizó una palabra muy concreta, dijo aflorar. ¿Por qué aflorar? Porque algo aflora cuando no ves muy bien lo que hay debajo de la superficie, que es un poco lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial en Estados Unidos.
China se supone estaba, o probablemente esté, no se sabe porque, como decía al principio, esto es una caja negra, es muy opaco lo que sucede allí en muchos aspectos. Se supone que está a la vanguardia y lleva la ventaja en robótica, en supercomputación y en inteligencia artificial, especialmente en reconocimiento de voz y reconocimiento facial. ChatGPT ha venido a demostrar que quizás no sea tan grande esa ventaja o que al contrario, que sigue estando Estados Unidos lleva la delantera. Lo que está claro es que esta es una carrera que va a decidir el liderazgo tecnológico y por lo tanto económico, militar de la potencia que acabe dominándolo en las próximas décadas y deja claro que esta es una carrera que están jugando a día de hoy, que están corriendo a día de hoy solamente dos players, Estados Unidos y China. Y es por ese motivo, y lo digo con preocupación, esa carta que han firmado esas 50 o 500 cabezas prodigiosas estadounidenses pidiendo una moratoria, pidiendo parar para poder entender en qué consiste eso que ya está sucediendo, cuál es el rumbo que está tomando la inteligencia artificial en Estados Unidos. Yo mucho me temo que, aun siendo absolutamente imperativo entender qué es eso en lo que se está trabajando, cómo controlarlo, cómo limitarlo y cómo comprenderlo, no va a pararse porque la carrera, como suelo decir, es como si en una carrera de Fórmula 1 ya solo quedasen dos vueltas. Ninguno de los dos contrincantes que lleva el liderazgo va a parar a boxes, por muy desgastadas que estén las ruedas, porque en esas dos carreras se decide ya quién toma el liderazgo. Y quien lo tome, quizás tome la ventaja también en muchos otros aspectos durante todo un siglo. O sea que lo que vamos a ver en los próximos años realmente va a cambiar la forma de vivir en el mundo y la propia realidad. Bueno, desde luego, un futuro, no sé si esperanzador, pero desde luego que yo creo que todos estamos mirando con curiosidad y con ganas de dejarnos llevar por esta maravilla que es la inteligencia artificial. Espero que sea maravillosa y que no acabemos como el mundo de Terminator, porque entonces habremos repetido lo que ya hemos pensado todos que podría llegar a ocurrir. Oye, Julio Ceballos, que ha sido un honor, un placer atómico el tenerte hoy en Desafío Viajero con tu obra Dejar el arroz. Crecer, observar el arroz, crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, que está en todas las librerías, que yo os voy a poner, aventureros, el enlace de dónde tenéis que acudir para poder haceros con el libro. Os voy a poner el enlace para que podáis comprar directamente la obra de Julio. Os insisto, para mí el mejor libro de una explicación general, histórica, actual y futura de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será China. Antes de que te marches, te voy a hacer la pregunta mítica que hago a todos los invitados que vienen al canal, pero la voy a cambiar, la voy a personalizar en ti. A ver, a Julio Ceballos le ponen a cenar con 3 personajes, me da igual que sean vivos o muertos, históricos, de China, y tienes que elegir los 3 personajes con los que cenarías y un menú chino. ¡Ostras! Esta sí que es buena. Pues... esta sí que es buena. Pues mira, como no tengo tiempo para pensármelo, voy a responder lo que yo creo que quieras, ¿no? Que responda. 3 personajes. El primero es el emperador Qianlong, que es el que unificó China por vez primera, ¿no? El padre de la dinastía Qing. El segundo es... claro, lo que pasa es que se conocen unos a otros, suponiendo que no se conociesen y todo el juego que eso daría. El segundo, no sé si Deng Xiaoping, que sucedió a Mao y que es la cabeza pensante, el artífice de ese grandísimo milagro económico chino, de esa apertura, sino él, Zhou Enlai, que fue primer ministro durante el maoísmo y alguien que a mí personalmente me parece mucho más interesante y una personalidad poliédrica mucho más interesante que la de Mao. Y tercero, yo escogería a Wong Kar-wai. Wong Kar-wai es mi director favorito, es de los 3 el único que está vivo. Él es hongkonita, pero de ascendencia y de nacimiento shanghainés. Es una persona que tiene una mirada profundamente china y profundamente inteligente y estética del mundo, y me gustaría saber qué sucede, ¿no? ¿Qué tipo de conversación se establece entre ellos 3? Y esto parece una obviedad, pero
encaja mucho conmigo. Del mismo modo que si tú me dices, oye Julio, ¿cuál es tu comida española favorita? La tortilla española. La tortilla española. O sea, a mí me haces una buena tortilla española y a mí eso me parece un manjar. Bueno, pues llevándolo a términos chinos, el equivalente a mi tortilla en España, la tortilla de patata en España, para mí un absoluto manjar, si está bien hecho, son los jiaozi, los dumplings, las empanadillas hervidas rellenas de una albóndiga hecha a base de carne o de vegetales. Me parece espectacular y además, igual que hay muchos tipos de tortilla, puede haber con cebolla, sin cebolla, con crema, con queso, con jamón, de 1000 tipos de tortilla, hay 1000 tipos de jiaozi. O sea que yo elegiría eso. Vale, pensé que me ibas a soltar unos rollitos de primavera o No. unas tres delicias. No. Los jiaozi precisamente porque son muy versátiles. Oye, Y antes de que termines... los yauzes son lo que comúnmente conocemos como las gyozas, ¿no? Correcto, se llaman gyozas Vale. porque la palabra es la palabra que se ha popularizado, pero es una palabra japonesa. Y es curioso cómo suena un poco gyoza, es como... Yo creo que proviene de algún modo etimológicamente del jiaozi, pero son los dumplings. En mi caso, a mí me gustan hervidos, que es como los toman la mayor parte de las veces los chinos. Y además, el jiaozi en las celebraciones familiares es toda una tradición que la familia se reúna para hacer esas bolitas de harina, aplanarlas, coger una cucharada de la carne mezclada con el cilantro y con el resto de cosas que lleva y cerrarlo. O sea, esto es todo un proceso de elaboración artesanal. Te he cortado, ¿no? Creo que ibas a añadir alguna cosa. No, solo bueno, en primer lugar, darte las gracias. Es un honor estar en tu canal, sobre todo viendo los invitados que han pasado por aquí. Yo te sigo y he escuchado muchos de los capítulos. Yo me los suelo poner en modo podcast, no soy tan visual. Y solo decir, para aquellos que os queráis acercar al libro, que aunque la mayor parte de las preguntas que me hacen en entrevistas y que me has hecho tú también giran en torno a geopolítica, yo no soy un experto en geopolítica, este libro no es un libro de geopolítica. Es cierto que hay un 10, un 15% inevitable de geopolítica porque China está en el mundo y el mundo además cada vez se ve más impactado por China, pero este libro es un poco como un bazar chino, ¿no? En el que hay un poco de todo para cualquiera. Tú entras en un bazar chino y es difícil que no encuentres una o varias cosas que te llamen la atención. Bueno, pues es eso, es un recorrido muy transversal, tú lo has dicho, muy torrencial de un montón de lo que yo considero son los principales aspectos para comprender la cultura china. Pues de verdad, Julio, que te estoy muy agradecido por tu tiempo, por la cantidad de cosas que nos has contado. Creo que ha sido de las entrevistas más interesantes que he hecho, te lo digo de corazón. Y bueno, pues el libro es que es una pasada, es una pasada. Así que me quedo con observar el arroz crecer, me lo voy a terminar, lo poquito que me queda. Y de verdad que gracias de corazón, ha sido todo un honor tenerte por aquí. Y aventureros, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la entrevista de Desafío Viajero. Ya veis qué maravilla la cantidad de cosas que hemos aprendido, la cantidad de circunstancias desconocidas que hay por ahí y cómo Julio Ceballos nos ha arrojado luz con una de una forma tan magistral como él solo con su oratoria nos puede dar. Muchas gracias por haber estado en este episodio de Desafío Viajero. Nos vemos en el próximo capítulo. Sed buenos y hasta la vista. Gracias.